Ah, bueno, igual. Falta porque dije a las 12, son las 11:44. Oh. Sí, todavía no sé si esto va a resultar, parece que... Hola Tania, ¿qué tal? A ver, no te escucho. Ah, bueno, pero me puedes escribir en el chat. Si es que... Yo les puse que la clase era a las 12 a.m. De las 12 a.m. a las 4 a.m. parece que me traspapelé. Ojalá que lleguen más, pero no sé si tengo tanta fe en que lleguen más alumnos. Se habrán entendido bien el tema. ¿Tuviste algún problema con el link para entrar? Porque a mí como que no me dejaba entrar al principio. Me tuve que meter a otro link para poder entrar. No, ni un problema. Nada, qué raro lo que me pasó. Porque Sí. me metí al link y les mandé y no me dejaba una opción de iniciar la reunión. Entonces al final me metí a otro. Ojalá que funcione. Y yo creo que se van a conectar porque como es a las 12,
Igual falta un Sí, poquito. sí, igual faltan 10 minutos. Ya vamos a tomar café mientras tanto, entonces, Sí. antes de estar aquí. Voy a aprovechar entonces de ir a rellenar mi taza y al baño. Vuelvo al tiro. Ya, profe. Ya somos 3. Muy bien. Siempre las mujeres ahí más responsables. Y bueno, yo tenía esta charla hoy día, eh, de la que salí con Toxicoli, porque siempre me pone muy nerviosa esto como de hablar en inglés y todo el rollo. De ahí les voy a contar un poquito igual de qué se trata esta cosa en la que estoy metida. Eh, Antes de que veamos el manual de clasificación de mortalidades. Igual, más bien la idea hoy es que revisemos juntos el manual de clasificación de mortalidades, eh, para que ustedes puedan después leérselo como más en detalle y todo, y les va a ayudar muchísimo para la siguiente clase en la que vamos a empezar a ver, eh, ya de lleno, patologías de peces en sistemas de producción de agua dulce. Entonces va a ser de harta utilidad el que ya manejen ciertos términos y conozcan algunas imágenes de las tecnologías clínicas y todas estas cosas. Bueno, igual todavía quedan 10 minutos, así que hay que
¿Qué hora tienen? Yo tengo las 11:55. Según mi reloj, faltan 5 minutos para empezar la clase, pero parece que estoy como adelantada 10 minutos, ¿o no? Yo tengo la 11:51. Ah, 11:51. Ya, sí, pues viste, entonces estoy adelantada como 8 minutos. Ya, entonces deberíamos partir esto a las 12, según mi reloj, ¿eh? A las 12:05. A ver. Nos quedan entonces como 9 minutos, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya, súper. Alcanzo a imprimir una cosita. Hola, Leina. Somos puras mujeres. A ver. 1, 2, 3. Sí. Catalina. Hola, Catalina. Camila. Sofía. Oh, mira, seguimos siendo puras mujeres. ¿Ustedes en el curso son más mujeres que hombres o andan como igual, así 50-50? No sé. ¿Qué será? Bueno, igual llevan ya 2 años sin verse, pero, sí, bueno, no 2 años, pero como un año y 4 meses sin verse con sus compañeros. Oh, qué heavy. Sí. Igual encuentro divertido que yo les hago clases y en realidad es como que nunca nos vamos a ver presencialmente. Qué triste. Son más mujeres. Sí, a mí también me parece que son más mujeres. Sí, eso en mis tiempos eso era totalmente al revés. Siempre había siempre más hombres que mujeres en la carrera. Ya, según mi reloj son las 12, pero mi reloj está malo porque está adelantado como 5 minutos, 9 minutos. Vamos a esperar un poquito más a que se una más gente y si no, le damos. ¿Pudieron revisar el manual? Son 11 hombres. Ya, les contaron.
Sí, pues son pocos, pues, porque ustedes son 47. Y de 47 son solo 11 hombres, mira. Son mayoría, pero lejos. De hecho, parece que hoy vamos a tener una clase como de puras mujeres, porque hay solo mujeres en este momento en línea. ¿Qué tal? Sí, parece, empezó el matriarcado. Así, un cambio total en el ordenamiento mundial. Sí, pues tenía que empezar en algún momento. ¿Me escuchan bien, cierto? Es que a veces este audífono como que se escucha más o menos nomás. Si se escucha más o menos, me avisan para cambiarlo. Ya, se escucha bien. Súper. Miren, mientras tanto, llegan el resto de los compañeras y compañeros que faltan. Voy a contarles un poco de puro nomás porque estoy emocionada por lo que acabo de participar. Entonces les voy a contar un poco en qué estaba, por qué me atrasé en llegar a clases. Miren, estaba en esto, estaba en esta cosa hoy día. Me invitaron a participar de como un seminario de discusión de este grupo que se dedica como a historia y política relacionada con crisis medioambientales. Y como yo estoy trabajando el tema de las algas y el manejo como de áreas marinas para producir algas, para repoblamiento y también para acuicultura, me invitaron a participar con una charla junto con Javiera Barandarian, que es mi profesora guía de mi tesis de un magíster que estoy haciendo en Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno, estuvo súper chorizo, porque fue otra audiencia totalmente diferente a la que estamos acostumbrados y más sociólogos, con una discusión súper profunda así sobre cómo nos estamos relacionando con la naturaleza, qué tipo de futuro estamos proponiendo para el mundo desde nuestra investigación científica. Fue realmente muy, muy interesante. Sí, se quedé contenta. Igual medio tiritona, no estoy acostumbrada a hablar en inglés tanto rato, ni con tanta gente. Había gente de Canadá, de Inglaterra, de Australia, de África, entonces como que los acentos súper distintos. Bueno, en el fondo igual les quería contar esto como para que vean que ser veterinario te puede llevar a múltiples caminos. No solamente la relación que tenemos con los animales, sino que múltiples áreas, temas ecosistémicos, temas sociales, políticas públicas, muy interesante. Ahí llegó nuestro primer hombre, Nicolás Valderrama. Sea bienvenido. Catalina Benavides. Ya, muy bien. Siguen llegando más. Marcela Plaza. Bienvenida. Ahí estamos. Eso. Bienvenido, Nicolás. Eres el único hombre en esta audiencia. Te contamos. Eso. Ya. Entonces, aprovechando que todavía hay espacio para que llegue más gente. Hola, profe. Hola. Voy a mostrarles esto que es como
Miren, que nos va a servir también después para aproximarnos a las otras cosas que tenemos que ver, ya que son las otras acuiculturas que existen en el sistema chileno, que no solo salmones, ¿ya? A pesar de que siempre nos concentramos en salmones porque es lo que tiene mayor impacto económico actualmente, hay otras actividades acuícolas que son importantes por otras cosas y que están en pleno desarrollo, ¿ya? Entonces, dentro de esa línea, es como les comentaba a las compañeras y compañeros que estaban antes, que hoy día estuve en esta charla ya de la Universidad de Groningen en Holanda, con esta discusión, en el fondo, este tema del cultivo de algas en Chile y el manejo de los bosques de algas en Chile y todos los desafíos que eso plantea para poder desarrollar una acuicultura o una actividad industrial de manera sustentable, ¿ya? Bueno, entonces les contaba a esta gente qué es Chile. Y este dato yo creo que muchos chilenos no lo conocemos. Chile tiene un 4.300 kilómetros de costa de longitud, pero tenemos por nuestras islas y todo este entramado así de islas que empieza a ocurrir desde Puerto Montt hacia el sur, nos da un total de 83.500 kilómetros de costa marina, de borde costero en el fondo. Entonces, este es el eslogan de un grupo de investigación que se llama Chile Smart, ¿ya? Y que es súper importante tenerlo en consideración. En realidad somos un país que somos más mar que tierra. Ya, bueno, o sea, yo lo que les contaba a esta gente era que en Chile tenemos un tercio de los bosques marinos del mundo, que son reservas de bosque de algas que depuran, los bosques de algas depuran 10 veces más oxígeno que los bosques terrestres. Así de increíbles son. Y resulta que acá en Chile recién estamos profundizando un poco más sobre entender qué son estos bosques, por qué especies están compuestas. Por ejemplo, en el año 2012-2014 recién se entendió que el Leysonia nigrensis, que es una especie de alga parda, no es en realidad una especie de alga parda, sino que es un complejo de especies que se compone como de al menos 3 especies: trabeculata, peruana y espicata. Y bueno, estas plantas, algas, ustedes probablemente las han visto tiradas en la playa y a veces cuando están bañando, que son incómodas y todo, pero son súper importantes para el ecosistema marino y tienen distintas morfologías a lo largo de su ciclo natural y distintos roles ecosistémicos también. Están distribuidos a lo largo de todo Chile. Ahí tenemos pocos avances en realidad, o sea, hemos estudiado la distribución y la abundancia, pero siempre usando distintas metodologías. Entonces esto hace que no podamos tener un conocimiento de acabado de los aspectos ecológicos de estas poblaciones porque no ha habido una armonización de las técnicas para poder cuantificar esto, ¿ya? Y al mismo tiempo esto se transforma en un problema para poder proponer políticas públicas de manejo, porque, no sé, hay tantas cosas que no sabemos, hay tantas cosas que no podemos saber cómo ha evolucionado esto de un año a otro, porque un año medimos con la metodología A y al año siguiente medimos con la metodología B, que es un tema. Bueno, les mostraba a esta gente estas fotos de las distintas poblaciones de algas. Esto seguramente ustedes lo han visto cuando van a la playa, estas algas que cuando baja la marea quedan totalmente expuestas. Ya esta es Leysonia spicata en la zona central, Bertenoana en la zona sur. Y en el caso de acá,
podemos ver está otro tipo de algas, que son algas que siempre están debajo del agua, ¿ya? Que aunque baje la marea siempre están debajo del agua, como macrocistes y turbileas, que son estas que están acá. Bueno, no sé, en términos de la importancia que tienen estas cosas en el ecosistema, si son un bosque tridimensional donde crecen millones y millones de organismos anclados a sus raíces y que viven ahí, consumiendo nutrientes y una relación estrecha con estas plantas, que tienen, o sea, no tienen raíz, pero se anclan a un sustrato. Y son un ecosistema tridimensional hermoso que está desapareciendo en nuestro país. ¿Y por qué está pasando esto? Porque hay un mercado tremendo para este tipo de biomasa, de 21 millones de dólares proyectados de aquí al 2023, con una tasa de crecimiento de un 8.4% anual. Esto es brutal. Creo que no hay ninguna industria en el mundo actualmente que esté creciendo a esta tasa de crecimiento proyectado. Y bueno, en Chile nos compra el 80% de esta materia prima los chinos, ¿ya? Y nosotros le enviamos esto seco y molido. Esa es nuestra intervención. Y de este 80%, el 94% de esto proviene de bosques naturales. Así que esto es serio. Estamos literalmente sacando este tercio de bosques marinos del mundo a una tasa brutal cada año. Y bueno, o sea, lo interesante acá es que empiezan a aparecer nuevas cosas, como este tema de los servicios ecosistémicos, que es en lo que yo estoy trabajando ahora, que es cuantificar los servicios ecosistémicos que nos ofrecen los bosques de algas en Chile, en términos de la secuestración de bonos de carbono y otro tipo de servicios ecosistémicos como son el nursery de muchos organismos marinos y que permiten finalmente que haya más recursos en el mar que si no estuvieran ahí. Y esto se ha estado transando, actualmente está empezando a transarse en el mercado de los blue carbon, pero también en un concepto nuevo que se relaciona con esto de la sustentabilidad que estábamos viendo las clases anteriores, que son los bonos de carbono carismáticos. Ya esto es nuevísimo. El paper que agarré fue publicado ahora en el 2021. ¿Ya? ¿Y qué son estos carbonos carismáticos? Son proyectos de carbono que permiten a las empresas que los apoyan contar historias, ¿ya? Historias que estén relacionadas con los beneficios en términos de subsistencia que entregan estos proyectos a la gente de escasos recursos más pobres, que se relaciona con estos proyectos y estos recursos, en este caso marinos, ¿ya? Esta es una cosa que no puedo decir es buena. Estamos tratando de entrar ahí para poder proteger los bosques marinos y poder también al mismo tiempo pensar en cómo hacemos para cuidar estos bosques marinos, si es que tenemos una demanda de un 8.4% de crecimiento anual por material de trabajo, por raw material. Para miles de industrias que están apareciendo ahora, no sé si lo han escuchado, como los biocombustibles de algas, están promocionando el bioplástico a partir de algas, etcétera, muchas cosas. Pero, claro, uno escucha esto, y de hecho yo misma estoy trabajando en un producto para alimentación animal en base a algas, y yo al menos me paré acá, porque dije así como, pero ¿cómo es esto? Si es como, voy a hacer, esta industria es gigante, y resulta que ¿dónde voy a sacar la biomasa? ¿De dónde viene el raw material acá? ¿De bosques naturales? O sea, esto no es sustentable en el tiempo. Hay que empezar también a meterse en lo que es acuicultura de algas, como política pública en Chile, de manera seria y ahora, digamos. Entonces, entender y quizás redefinir nosotros como personas más jóvenes que vamos a entrar a este mundo a batallar por qué futuros son los que se nos van a ofrecer en el futuro, valga la redundancia,
tenemos que trabajar por construir quizás nuevos conceptos, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, a mí en particular, el concepto de sustentabilidad me complica un poco, lo encuentro ambiguo, porque ¿cómo se hace como para mantener un equilibrio entre estos organismos vivos, etcétera, si es que están ya antes de tiempo metidos en una cadena de valor? ¿Ya? Esta cadena de valor de 21 millones de dólares anuales. O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo somos sustentables con esa realidad encima? Cuando tenemos además comunidades de personas bastante vulnerables que dependen de un recurso y que son susceptibles de ser influenciadas también por estos gigantescos mercados que vienen a pasarles dinero, cash, a mejorar, entre comillas, su calidad de vida, porque saquen más recursos del agua, ¿ya? Son preguntas que nos hacemos y que en realidad no tenemos la respuesta. Así que igual les quería contar esta historia porque es como una invitación también a que participen de estas nuevas investigaciones y nuevos roles en que los médicos veterinarios estamos invitados a participar, ¿ya? Bueno, acá en Chile estamos teniendo básicamente dos aproximaciones. Una es la restauración de los ecosistemas marinos a partir de programas de repoblamiento de algas, ¿ya? Y la segunda es la acuicultura, que es en el fondo sembrar plantas juveniles y, ¿cómo se llama?, esporofitos, para poder generar biomasa a gran escala o a mayor escala, ¿ya? Y existe una tercera visión que es la que a mí me gusta, que es la visión que, si se acuerdan, lo revisamos como en las primeras clases, que es la acuicultura restaurativa, ¿ya? Y la acuicultura restaurativa combina estas dos visiones, la visión de la repoblación con la visión de la acuicultura. Entonces yo hago ambas cosas juntas. Por un lado, hago repoblamiento y cuido mi ecosistema natural, ¿ya? Pero por otro lado, hago acuicultura para poder satisfacer esa gran presión y gran demanda del mercado sin tener que tocar los ecosistemas naturales, ¿ya? Entonces es una mezcla bien virtuosa. Lamentablemente acá en Chile la política pública separa estas dos áreas. Entonces el Cernapesca y la Subsecretaría de Pesca trabajan o con programas de repoblamiento o con programas de acuicultura por separado. Entonces no podemos combinar ambas cosas aún, y para eso hay que como quizás hacer ciertos movimientos y presentar nueva data científica y pilotos de este ejercicio de Restorative Aquaculture, porque tiene muchos beneficios para las comunidades costeras, ¿sí? Combinarlos. Ya, bueno, y otra cuestión súper interesante de esto es que uno no puede dejar de lado que es como que sea cual sea la aproximación que uno elija para enfrentar este desafío, hay peligros, hay peligros en estas aproximaciones porque vamos tomando decisiones a sabiendas de que hay muchas cosas que todavía no sabemos y que hay que trabajar en esa generación de conocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Lo que ha pasado con los bosques, que tenemos monocultivos y eso afecta la biodiversidad y también ciertos ciclos biogeoquímicos. En el caso de la acuicultura de algas, también esto puede ocurrir exactamente lo mismo, que es que yo estoy trabajando con grandes monocultivos que están relacionándose con los flujos de materia orgánica y química dentro del océano. Como antecedente para ustedes también, que si les interesa esto, porfa, comuníquense conmigo, incluso podemos ver opciones de tesis, si es que les interesa el tema, ¿ya? Es un tema vibrant, es una prioridad para la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, y en este momento son un eje central en términos de lo que es la economía azul,
y las estrategias de bioeconomía que está planteando la Comunidad Económica Europea, ¿ya? Recién ahora, en el 2019, un grupo de investigadores alemanes se juntaron, un grupo de investigadores se juntaron en Alemania para discutir cuáles eran precisamente estos gaps de información, estas cosas que nos faltan, lo que no sabemos, prioritarios para poder responder como una solución anticipándonos a esta demanda global. Ya sabemos que esto se viene, ya sabemos que vamos a necesitar más algas en el mercado, vamos a necesitar un 8.3% más de lo que estamos abasteciendo hoy el próximo año, y así hasta el 2023, y después quizás más, y quizás más. Entonces, ¿cómo como Estado chileno no nos estamos preparando para esto? ¿Cómo no estamos moviéndonos hacia esas políticas públicas de protección, pero también considerando el abastecimiento del mercado internacional, que no va a desaparecer porque nosotros no estemos de acuerdo con esto, digamos? Bueno, y esto es interesante y complejo también, porque si bien nosotros como médicos veterinarios y como científicos, por ende, podemos entender las complejidades biológicas que esto tiene, esto también tiene complejidades sociales que son hermosas, pero que pucha, quizás a nosotros como veterinarios nos quedan un poco grandes, porque no tenemos ramos como estos. O sea, yo en algún momento tomé un ramo que se llamaba Ecología Humana, por ejemplo, y ahora estoy haciendo este magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por lo mismo, porque me enfrento a estos problemas y no tengo muchas herramientas con que enfrentarlos. Entonces, todo este ecosistema que yo les contaba ocurre en las caletas. O sea, está relacionado con las caletas de pescadores, ustedes las deben conocer, y con los pescadores que están registrados en el registro de pescadores artesanales, que pueden pescar en áreas de libre acceso o también en áreas de manejo de recursos bentónicos, ¿ya? Ahora, el problema de este sistema, que es bueno, yo creo, pero tiene un gran problema, que este registro de pescadores artesanales no tiene requisitos de pertenencia a lo local. Entonces, en realidad, cualquier persona puede registrarse en este registro de pescadores artesanales y puede sacar recursos de cualquier parte. Ahora, es súper distinto cuando un pescador artesanal ha vivido toda su vida en una comunidad y en el fondo pertenece a ese ecosistema, y que desde ahí se plantee el manejar un área de manejo de recursos bentónicos, porque eso genera necesidad de cuidar, porque ellos dependen de estos recursos naturales. Pero como esto está abierto, es un registro abierto, nos encontramos con que aparecen muchos forasteros que se interesan por este negocio y entonces terminan transformándose en free riders. Esto significa como personas que hacen usufructo como de un algo para conseguir dinero de manera rápida, pero que en realidad no se interesan por el impacto que genera ese negocio en el sistema con el que están negociando. Bueno, este tipo de foto es la que vemos en la comunidad costera normalmente, o sea, tanto hombres como mujeres recolectando las algas que habíamos visto antes de una Lesonia trabeculata en la costa, en sus caletas, en sus poblaciones rurales y aisladas a lo largo de todo Chile, que se ocurre a lo largo de todo Chile. Sin embargo, esto que uno podría haber pensado que era sustentable, porque hay como una coexistencia entre la comunidad y el bosque de algas, ha estado cambiando en el tiempo y ha ido cada vez aumentando más y más en relación con esta demanda del mercado, ¿ya? Y nos encontramos ya en el noviembre del 2020 con fotos como esta, en el que se cargan camiones y camiones con toneladas y toneladas de estas hermosas plantas que antes veíamos que estaban en relación con un
tridimensional bosque marino. ¿Sí? Y que bueno, ahora están en estas condiciones y van de camino al mercado chino. Entonces, bueno, nosotros actualmente, junto con varias instituciones, acá participan muchas universidades, Universidad Católica, Católica del Norte, Universidad Arturo Prat, etcétera, muchas universidades, en diversos programas de repoblamiento de algas a lo largo de todo Chile. ¿Ya? Acá pueden ver, esto es un sustrato donde antes hubo un bosque de algas y ahora no hay nada. Entonces acá se colocan estas infraestructuras para proteger a las plantitas jóvenes de los depredadores, ¿ya? Para que no se las coman. Y acá entonces hay que tener equipamiento de buceo y etcétera para poder ir monitoreando el cómo va desarrollándose esta repoblación de algas. Entonces, como pueden ver, es algo sofisticado, es algo que necesita un anclaje a infraestructura, conocimiento, etcétera, pero que hay que anclar a la caleta, hay que anclar a esta población aislada y que vive de una manera quizás para nosotros muy precaria, pero también en algo que para nosotros es desconocido, que es esta estrecha relación con el mar, que es muy valorable y muy importante considerar también en lo que es la política pública. No podemos olvidarnos de estos conocimientos día a día, ancestrales y vinculantes con el ecosistema marino. Bueno, acá de nuevo, así como para ver qué es lo que es esta caleta. Acá hay una planta juvenil que se sembró y que ya podemos ver que se asentó con éxito en la roca. Ya, bueno, actualmente yo estoy trabajando en este proyecto FONDE, ya que lo que se pretende hacer con este proyecto es, se desarrolló en la Universidad Católica del Norte, desarrolló una tecnología que son plantas quiméricas de Lezonía, con el objetivo de hacer repoblación para poder mitigar el cambio climático. ¿Ya? Así como les decía, las algas son capaces de depurar hasta un 10%, hasta 10 veces más el dióxido de carbono del agua, ¿ya? Que los árboles terrestres. Al mismo tiempo secuestran metales pesados, son capaces de mitigar el impacto de la acidificación de los océanos, controlar la mantención de las corrientes marinas. Acá en Chile todos sabemos que tenemos la corriente de Humboldt, que si llega a desaparecer, ya ahí, no sé, pues nos quemamos todos. Entonces, bueno, este proyecto quiere un poco hacerse cargo como de eso. Estamos trabajando en la Católica del Norte, la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. Es un grupo transdisciplinario. Estamos trabajando con 12 caletas distribuidas a lo largo de todo Chile. Y yo tengo dos roles aquí. ¿ya? Uno es hacer una observación participante del proyecto, es decir, ver cómo se relacionan estos investigadores y estas tecnologías con las caletas para que ocurra este proceso de transferencia tecnológica. Y el otro rol es que yo tengo que proponer el modelo de transferencia tecnológica, ¿ya? Del proyecto. Esta es la tecnología, ya son como, no sé, muy parecido a lo que hacemos cuando injertamos plantitas, ¿sí? que es como que tenemos una planta y le ponemos una rama de otra. Esto es bien parecido. Entonces, en una planta podemos tener varias ramas, ¿ya? Varias ramitas con distintas genéticas, ¿ya? Bueno, esto es solo como para contarles también como la locura de lo que está pasando en el mundo, que pucha, está toda esta cosa que uno podría decir un futuro bonito, interesante, ¿ya? De que las grandes empresas se anclen a proyectos sociales, ¿ya? Pero el punto acá es cómo lo hacen, pues? ¿Cómo lo hacemos para que esto se haga bien y no sea como un apropiarse de las comunidades costeras como otra parte del mercado nomás?
Entonces, por ejemplo, en este caso les quise poner este ejemplo, ya que tenemos esta cosa de ¿Profe? Charles acá. Sí, cuéntame. ¿El sonido viene de su lado? Es que suena muy Sí, fuerte. una alarma de incendio. Chuta, espérate, déjame ir a preguntar si es que no estamos incendiando o no. Espérate. Espérate, ¿será verdad? ¿Será mentira? Que es como que a veces son de mentira. Nadie me contesta. Voy a salir al pasillo a ver. Espérense. No hay humo. No hay humo ni nada. Así que no pasa nada. A ver. Espérense, chicos. No pasa nada. Parece que... ¿Cómo no te cambié? No, porque debe estar todo el mundo llamando para preguntar si es de verdad o de mentira la alarma de incendio. Ya sigo, porque no se ve llama. Ahí suena fuerte a veces y no se escucha muy bien. Pucha, a ver, espérense. Voy a... Es que está justo la alarma de incendio, está justo afuera de la puerta de nuestro departamento. Entonces, y suena generalmente por error. No sé, se desconfigura y empieza a sonar. A ver. A ver si... ¡Au! Cresta. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan mejor o no? ¿O sigue molestando la cuestión? Ahora Ahí no, porque paró, se profe. paró. Ya al fin, ya viste si no, si esta cuestión, si les prometo, siempre suena y suena como de mentira, entonces cuando suena en serio es como que nadie va a arrancar porque ha habido muchas falsas alarmas. Ya, bueno, entonces como les decía, yo no sé si a ustedes esta imagen les parece perturbadora, pero a mí sí. O sea, es como, ¿cómo aparecen este tipo de cosas que son como sociales y uno dice, qué bien, así las empresas están preocupando de lo social, pero, pero aparecen de esta manera, o sea, ellos le colocaron una marca, es un trademark, así como Red Seal with Promise, trademark. Entonces, bueno, no sé, o sea, son cosas como para cuestionarse, de verdad, cómo se está enfrentando este tema de la sustentabilidad en el mundo. Ya lo vimos con el tema de los salmones, las certificaciones. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver este documental de Netflix que salió hace poco, que Spiracity parece que se llama, eh, en el que ahí también aparecen muchas verdades y muchas cosas que no son tan verdad y cosas que definitivamente no son verdad. Pero es interesante como nos plantea preguntas, ¿ya? De qué tipo de futuro en verdad es el que queremos construir y que nosotros como profesionales jóvenes, yo ya no tan joven, pero ustedes sí, pueden aportar a construirlo y a cuestionarlo en el caso de que no nos parezca que es lo que queremos. Eh, y bueno, luego de todo esto, en realidad lo que yo quería era que también se quedaran como con preguntas, ¿ya? Les conté que esta charla fue con otra audiencia, ¿ya? Esto fue con una audiencia de investigadores de las ciencias sociales y de la bioeconomía, que están pensando efectivamente como en modelos de negocio y en políticas públicas como a nivel internacional. Entonces es como... ¿qué rol podemos jugar nosotros como médicos veterinarios y como investigadores y científicos dentro de las nuevas definiciones, ¿ya? Y de las decisiones que se toman en términos de política pública? Obviamente a los futuros posibles que puedan aparecer, ¿ya? Eso yo les quería contar de mi aventura de la mañana con esta presentación, ¿ya? Y no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna descarga como al respecto. La idea es igual como hacerlos reflexionar un poco sobre esto, porque está muy hot, digamos, está muy hot este documental del Spiracy, como que causó revuelo, precisamente por lo que discutimos, ¿se acuerdan? La clase anterior y que incluso en la prueba salió una pregunta con eso, que
¿Cómo puede ser sustentable una industria que depende de la pesquería si la pesquería está en crisis? Entonces, no sé, pues estamos transformando 1,3 kilos de pescado en 1 kilo de salmón, que es el dato que está disponible desde la industria salmonera. Entonces, ok, ¿cómo hacemos para que realmente uno pueda hablar de una industria sustentable? Y basta con este tema como de los sellos, o sea, el decir, esto tiene una certificación ASC, que es acuicultura sustentable, pero ¿cómo alguien puede certificar eso si en realidad nosotros como consumidores lo único que vemos al final de la historia es el sello arriba de un producto en el supermercado? Y la otra parte está a cargo de auditores, y auditores que son pagados por las mismas empresas para que hagan ese proceso de verificación. Entonces, sí, suena bonito, pero en realidad en la práctica hay varias preguntas que hacerse al respecto, ¿ya? Y mi objetivo en este curso es que ustedes se vayan sabiendo varias cosas, pero también se vayan con varias preguntas y tengan un pensamiento crítico también asociado a la actividad. Profe, Y cuéntame. usted mencionó que cualquier pescador se podía inscribir. Sí. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué no hay un control de eso? Mira, yo creo que básicamente tiene que ver con que se piensa que pescar es un derecho fundamental de las comunidades costeras, ¿ya? Es como, no sé, como es una actividad ancestral en el fondo, que es como que se ha hecho antes de que existiera la norma, entonces no pueden prohibirle a las personas el pescar, el ir y meterse a una poza de agua y sacar erizo o sacar chorito. Se toma como una actividad de subsistencia. Sin embargo, eso tiene sus problemas, ¿ya? Por ejemplo, en el norte de Chile, como todos deben saber, gran parte de la población trabaja asociada a la industria minera. Pero cuando baja el precio del cobre, se pierde mucho trabajo dentro de la minería. Entonces queda mucha gente cesante. Y esta gente cesante, entonces, ¿qué hace? Baja y se empieza a dedicar a la recolección de peces, mariscos y algas. Con el impacto que eso tiene sobre estas otras poblaciones de comunidades costeras que sí viven ahí y que dependen todo el año de la mantención de este recurso. Literalmente sería algo así como, yo tengo un departamento decorado con un montón de cosas lindas, cuidado y todo, pero tengo la puerta abierta. Entonces cualquiera puede entrar acá, basta con que se inscriba como que quiere usar este departamento y puede entrar y sacar los sillones y la tele y llevársela. Esa es como una analogía burda, ¿ya? Entonces no es un problema simple de resolver, es una pregunta, de hecho la que acabas de hacer, es una pregunta bien compleja de contestar, y hay como una invitación en realidad como a buscar preguntas dentro de esta pregunta para poder tratar de encontrar una solución. Claro, porque me imagino que si pasara esto al revés, así que se diera en la pesca que ya no hay como dónde pescar y los pescadores se fueran a la minera. Pero eso no está permitido porque no cualquiera se puede ir a la minera, me imagino, ¿no? Claro, sí, es un poco así, que es como, mira, en mi opinión, y que igual es una hipótesis que tengo que trabajar para poder responder y corroborar, pero en mi opinión, acá en Chile lo que ocurre es que los recursos naturales subsidian la precariedad del empleo. Eso es lo que yo creo, ¿ya? Porque en el fondo los recursos naturales no reclaman, ni protestan, ni van a quemar botes afuera del Congreso. Sin embargo, los pescadores artesanales sí lo hacen. No digo que eso esté mal, digamos, ellos pelean por sus recursos y su subsistencia, ¿ya? Pero hay ahí una interrelación muy fuerte entre la salud de los ecosistemas marinos y las comunidades costeras de pescadores artesanales, como un vínculo inquebrantable.
O sea, como decía un pescador de Pichilemu que me tocó entrevistar hace un tiempo, él me decía, sin pescados no hay pescadores. Es así. Pero ¿cómo se hace esto para cuidar sin privar? O sea, cuidar, pero sin prohibir, en realidad. Ese es como el gran desafío, en realidad. Entiendo. ¿Y quién regula esto? ¿Quién da ese paso a Esto que cualquiera lo pueda hacer? Sí, esto está regulado por la Subsecretaría de Pesca. La Subsecretaría de Pesca es la que se encarga de legislar, o sea, la que señala la normativa, y el Serna Pesca es el que se encarga de fiscalizar, que en el fondo es aplicar la normativa en terreno. Y ahí también hay vacíos, porque una cosa es poner algo en papel y otra cosa es ejecutarlo en el terreno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, se señala, así que es como etapas de veda, ¿ya? Hay etapas de veda del güiro, ya en el norte de Chile en algunas áreas, pero estamos hablando de una costa que es larguísima, son 85.300 kilómetros de costa y en el norte debe ser un tercio de eso. Y en ese pequeño o gran espacio, como quieran verlo, hay por lo menos 400 caladeros, que son lugares donde los pescadores hacen su recolección o acopian algas. No tenemos tanto funcionario público como para estar ahí fiscalizando eso. Entonces hay un problema ahí también de cómo esta norma la llevamos a la práctica en nuestra realidad territorial. Entonces, de nuevo, y espero que les interese este tema, ahí hay muchos vacíos donde nuestra expertise como médicos veterinarios es súper útil, porque nosotros tenemos una visión ecosistémica del mundo, uno podría decir. Entendemos que el organismo es parte de un todo. Cuando, no sé, nos llega un caso clínico de perros o de gatos, hacemos una anamnesis para entender en qué contexto vive ese animal, los signos clínicos los interpretamos en base a ese contexto, en base a las relaciones que ha tenido ese animal con su entorno, y esa forma de pensar no la tienen todos los profesionales, no la tiene un ingeniero, por ejemplo. Eh, entonces, tenemos ahí bastantes ventajas en términos de set mental para poder aportar este tipo de discusiones y de futuros posibles. Ujú. Gracias, profe. De nada. Ya, miren, entonces, son las 12:43, ¿ya? Yo les pedí que revisaran este manual de clasificación de mortalidades. Vamos a volver al tema de los salmones ahora, ¿ya? Si esto era solo como un respiro para que no piensen que todo es salmones y no hay nada más en el mundo de acuicultura. Lamentablemente en Chile, aún es un poco así, pero estamos trabajando para que deje de serlo. Entonces, voy a ayudarlos un poco con el tema del manual, ¿ya? Y lo vamos a mirar juntos, ¿vale? Para que después, cuando lo estudien en sus casas, puedan, ¿cómo se llama? Espérense, estoy haciendo. Puedan tener una mejor lectura del documento, ¿ya? No es necesario que se lo aprendan de memoria todavía ni nada, les voy a decir dónde tienen que poner atención, ¿ya? Pero como les comentaba a los compañeros al principio de la clase, esto les va a ayudar mucho después a hacerse como una idea más situada de lo que vamos a estudiar en la siguiente clase, ¿ya? Que son patologías asociadas a piscicultura, ¿ya? Entonces, la próxima clase vamos a ver piscicultura, cómo son los procesos, los manejos, etcétera, y patologías asociadas a esa etapa del cultivo del salmón, ¿ya? Entonces, yo les mandé este manual de clasificación de mortalidad, ¿lo ven? Sí. Ya, Sí, bacán. profe.
Súper. Ya, este manual es la versión 3.0, ¿ya? Que la hizo, en este caso, Elanco, ¿ya? Pero Elanco, que es una empresa farmacéutica que provee de antiparasitarios, antibióticos y vacunas a las empresas salmoneras, en el fondo lo que hizo fue un compendio de mucha información científica y normativa que está disponible en las páginas de la Subsecretaría y del Servicio Nacional de Pesca, y lo compendió en un manual, ¿ya? Cosa que se agradece porque nos facilita mucho el estudio. Entonces, este manual está distribuido en procedimientos de necropsia, ya que eso ya lo vimos en las clases anteriores, ya profundiza más en lo que es toma de muestra, que también lo vimos someramente en clases anteriores, pero lo que más me interesa es que ustedes se hagan una idea de cómo se clasifican las mortalidades, ¿ya? Y primera cosa que tienen que tener en su estructura mental cuando se aproximen a cómo clasificar una mortalidad o cómo leer un informe que reporta mortalidades en salmones. Hay dos categorías, ¿ya? La categoría de nivel primario, que es análogo a decir no infeccioso, ¿ya? El nivel primario o no infeccioso, ¿ya? Y nivel secundario o infeccioso, ¿ya? Estas son las dos categorías que engloban todo el resto de la subclasificación, ¿ya? Eso se lo tienen que aprender porque es muy importante. Entonces, dentro del nivel primario tenemos todas las causas que son no infecciosas, ya sea ambientales, problemas de desarrollo embrionario, daños mecánicos por exceso de densidad, esto que veíamos antes, que nadan muy cerca de los estanques o de las jaulas y se hacen daño, deformidades también, esto de las mandíbulas cortas, ¿se acuerdan que lo vimos también? Opérculos cortos, maduros, que es cuando están en cultivo, pero se empiezan a deformar. ¿Han visto que estos salmones que cuando vemos los reportajes de la National Geographic, cuando llegan arriba al río a desovar, son bien feos, así como con unas mandíbulas gigantes y bueno, es porque maduraron sexualmente. En general, en producción animal, eso no debería ocurrir. Uno no debería esperar tener un salmón maduro en producción, ni menos en el supermercado a la venta. Como dijo una vez un profesor mío, dijo así como a la dueña de casa le parecería feo, dando cuenta de que en mis tiempos, como conversábamos antes, era una cultura de la medicina veterinaria muy machista, a diferencia de lo que ahora quizás ocurre. Profe, ¿Sí? yo leí una que era de transporte, que habían distintas causas al momento de transportarlo. ¿Qué causas pueden ser algunas? Claro, o sea, por ejemplo, cuando yo hago transporte, puedo tener problemas de fallas de oxígeno durante el transporte, ¿ya? Cuando yo hago transporte, coloco estanques de oxígeno que van oxigenando el agua adentro de mis estanques que van cargados en un camión, ¿ya? Entonces, si falla ese difusor de oxígeno, en realidad esa agua empieza a cargarse de CO2 y de desechos nitrogenados de los peces que hacen que haya alta mortalidad, ¿ya? En el transporte también puede ocurrir y esto también pasa, que en la carretera hay distintos centros de abastecimiento de agua, ¿ya? El camión va y en algún punto de recarga bota el agua vieja y carga con agua nueva. Y hay ocasiones en que cuando se carga esa agua no se hace de buena manera y esa agua se puede contaminar, por ejemplo, y eso también puede conducir a mortalidades después de que yo descargo esos animales. O simplemente estrés por transportes muy prolongados en el tiempo. Entonces los peces se estresan y cuando hago la descarga en mi piscicultura o en mi centro de mar hay mortalidad amplia por un tema de estrés, por ejemplo. No sé si aclaré tu duda. Sí, sí, súper, gracias. Ya, bacán.
Bueno, otras causas, así como a nivel primario, está este tema de la eliminación. ¿Ya? Eliminación que es medio raro porque igual se mezcla con esta cuestión de desadaptados, rezagados, se mezclan estas dos cosas. ¿Ya? Entonces quizás 6 y 8 podrían ser lo mismo, solo que 8 nos da un mayor detalle de la categoría eliminación. ¿Ya? Pero, ¿se acuerdan que hablábamos las clases anteriores de estos peces demasiado flacos? Que estaban emaciados, ¿sí? Porque eran flacos y largos, así. Esos son peces desadaptados o rezagados, ¿ya? Que en el fondo nunca pudieron adaptarse al ritmo del sistema productivo y por lo tanto empiezan a rezagarse con respecto al resto de la población. No crecen bien. ¿Ya? Y esos peces rezagados o desadaptados, ¿qué es lo que correspondería hacer? Eliminarlos. ¿Ya? Y eliminarlos, ¿por qué? Porque en realidad nunca van a crecer. Nunca van a llegar a buen término y van a empezar a ser ¿cómo se llama? Como una fuente de potenciales enfermedades. Es como, es como tener a un individuo inmunodeprimido y súper susceptible dentro de una población. Entonces siempre, si llega un bicho, va a ser el primero en enfermarse y va a contagiar obviamente al resto de los individuos en este sistema cerrado. Depredadores, ya esto también lo hablamos en las clases anteriores, que están los lobos marinos, ¿cierto? Están los pájaros, y tenemos ataques de pájaros y ataques de lobos marinos. Y por eso existen las mallas loberas y las mallas pajareras, ¿sí? Y sin causa aparente, que en el fondo esta es una categoría un poco sui generis, porque es cuando es como que yo voy a mi centro de cultivo y veo muchos pececitos flotando en el agua y digo, chuta, ¿qué pasó acá? Entonces es un poco rara la categoría porque realmente uno como veterinario siempre sabe qué está pasando en el centro, ¿sí? Está monitoreando presencia, ausencia de patógenos, la calidad del, del agua en términos de oxígeno, bla, bla, bla. Por ende es una categoría que debería transparentarse a posteriori y entrar como parte de lo que es la mortalidad a nivel secundario o infecciosa, por ejemplo, o entrar dentro de lo que son estas categorías ambientales, por ejemplo. ¿Ya? Que es, por ejemplo, lo que pasó ahora con esta cuestión de las floraciones de algas nocivas en el fiordo Comau, en la 10ª región, esto por ahí por Hornopirén, Caleta Gonzalo, en el que, claro, o sea, llegaron estas floraciones de algas nocivas de esta alga que se llama, era Nichikawa, ya se me olvidó el nombre científico, y que llega, produce una serie de toxinas en el agua y ¡pum!, aparece casi medio centro muerto de un día para otro. ¿Ya? Entonces esto podría caer dentro de causa ambiental, pero mientras no corrobore que es el alga la que está involucrada, etcétera, 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 está sin causa aparente. ¿Se entiende esa categoría? Sí. Ya. Sí, es como una a priori, es como antes de saber realmente de qué se murieron. ¿Ya? Entonces, debería salir de ahí. Sin embargo, cuando uno ve los informes del Servicio Nacional de Pesca y de muchas salmoneras, no sé si se acuerdan del reporte de sustentabilidad que vimos de Acuachile, hay caleta de porcentaje clasificado sin causa aparente. Eso no debería ocurrir. Ya, y luego entonces están estas de nivel secundario, que son los patógenos, ya las enfermedades. Entonces tenemos virus de la necrosis pancreática infecciosa, que es un virus que puede estar presente tanto en agua dulce como en agua de mar, entonces es muy problemático. Lo vamos a analizar en detalle. La furunculosis, que es causada por una flavobacteria. La enfermedad bacteriana del riñón, que es causada por una bacteria que se llama Rhinebacterium salmoninarum, ictioptiriasis, que es un parásito que produce como puntitos blancos en los peces, la flavobacteriosis propiamente tal, yersiniosis, micosis,
que son causadas principalmente por un tipo de hongos acá en Chile, franchicelosis, vibriosis, síndrome rickettsial del salmón, que es el causal del 94% del uso de antibióticos en nuestro país. Muy importante esto, la anemia infecciosa del salmón, que estamos en un proceso todavía de erradicación del virus. Ya no sé si escucharon las noticias, pero hace poquito, como hace un mes atrás, tuvimos un caso positivo en la región de Aysén, nuevamente, ¿ya? Y esos peces tienen que ser eliminados porque estamos dentro de un programa de erradicación de la enfermedad. Amebiasis, esto es muy, muy nuevo, ¿ya? Muy nuevo como problema relevante, porque apareció por primera vez en los 90 en Chile, ha sido un problema desde los años 80 en Australia, muy, muy importante, pero desde ahí se ha ido expandiendo por el mundo, que tiene cultivos de peces en agua de mar, esto no necesariamente asociado a salmones, y que es causado por un complejo de agentes, ¿ya? Pero liderado por un patógeno que se llama Neoparamoeba perurans, ¿ya? Que es una ameba, afecta principalmente las branquias de los peces y entonces terminan muriendo por asfixia, por ejemplo, porque no pueden respirar bien. La ictericia, que es una patología medio sui generis, porque uno se encuentra de frente como con los signos clínicos y las mortalidades, pero hasta el día de hoy no ha sido posible relacionarlo con algún agente patógeno, ¿ya? Entonces hay ahí una disputa entre si es una enfermedad infecciosa o si se relaciona como con un cuadro metabólico. Y la streptococosis. Ok, entonces todo esto lo vamos a ver más en detalle las siguientes clases, ¿ya? Naveguen por el manual. En términos de necropsia, creo que les va a ser bastante familiar porque ya lo vimos a grosso modo en las clases anteriores. Este tema de la toma de muestra es súper transversal como en todos los organismos que nosotros estudiamos, así que también les va a ser bastante familiar, ¿ya? Esto hacemos cuando hacemos necropsia, les ponemos números a los pececitos y los ponemos en la posición que ustedes ya saben cuál es la correcta, ¿sí? Mano izquierda en la cabeza, mano derecha en la cola, ¿sí? Y luego de eso se abren bajo estas condiciones de asepsia, con mecheros, etcétera, para poder tomar muestras de frotis. Y obvio, siempre hay que considerar un rotulado que nos permita luego dilucidar las características contextuales de la muestra, ¿sí? Como vimos, los cortes, ¿sí? Esto ya ustedes lo manejan, corte 1 o corte 3, como veíamos en las clases anteriores, y el corte que termina entonces con abriendo esta ventana de necropsia, ¿sí? Acá hay una propuesta de ficha de cómo tomar apuntes de una necropsia bien hecha, ¿sí? Y aquí algunas imágenes de cómo se está tomando un frotis de riñón. Aquí ustedes saben ya que este es el riñón que está pegado a la columna del salmón, ¿sí? Luego se extiende este frotis con este cotón sobre el portaobjeto, ¿sí? Y después se cubre con un cubre objeto. Acá lo mismo, pero a nivel de vaso, está haciendo lo mismo, pero con un vaso, ¿ya? El vaso del salmón, que también ustedes saben dónde está ya, porque lo estudiamos las clases anteriores. Y finalmente otro órgano súper relevante para ver anatomopatología o patología clínica en salmones es el cerebro, ¿ya? Entonces acá se parte así la cabeza, pum, de un corte y se toma una muestra de nuevo con una tórula que se extiende en un frotis, ¿sí? Cerebro es muy importante porque hay varios patógenos que son capaces de traspasar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces por eso
muy importante. Y cuando vemos sobre todo signología clínica que tiene que ver con nado errático, ¿sí? O sea, como, ¿se acuerdan que veíamos que siempre nadan como en círculo y con esta conducta de cardumen y todo el rollo? Cuando están nadando así medio como para cualquier lado o se mueven extraño, como con epilepsia así medio raro, puede ser que tengan algún tipo de patógeno que haya traspasado la barrera hematoencefálica, entonces este tipo de análisis es relevante para esa pesquisa, ¿sí? Ya, entonces, de nuevo, o sea, estamos revisando el manual, ustedes se lo van a leer a conciencia en sus tiempos libres y recordar, entonces, tipos de mortalidad, dos principales clasificaciones, nivel primario o no infeccioso y nivel secundario o infeccioso, ¿ya? Entonces, ¿qué categorías están ahí adentro? No se olviden de eso, ténganlo en su conocimiento adquirido, ¿ya? De nuevo acá lo que ya revisamos, las clasificaciones de nivel primario, y aquí hay una caracterización de cada una de ellas. Entonces el ejemplo que yo les daba, este tema como ambiental, los blooms, estas floraciones de algas nocivas, que es la cicla FAN, que seguramente lo han visto mucho en la prensa en estos últimos días, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay bajas de oxígeno también, que es como que ¿se acuerdan que hablábamos de estos temas de la resurgencia de agua cuando tengo un fondo marino que está anóxico? Eso lo hablábamos en las clases anteriores. Esas bajas de oxígeno hacen que también, pum, tenga mortalidad masiva y que de repente no sé por qué, y después me doy cuenta de que en esos días tuve baja de oxígeno en mi agua, entonces lo clasifico como una mortalidad de tipo ambiental, ¿ya? Acá pueden ver cómo se ven las branquias cuando tengo una floración de algas nocivas, ¿sí? Esto normalmente debería estar separado, ya debería haber filamentos separados, pero acá están pegados, es como si fuera una sola cosa, ¡pap! Como que se pega como si tuviera cola fría, así, estuviera pegado, ¿ya? Y después de que esto ocurre así, también empiezo a ver como ciertas áreas con necropsias totales de filamentos branquiales, que son estos como espacios que se ven aquí. ¿Mm? Bajas de oxígeno, literalmente mueren asfixiados, pues como boquiabiertos, si se fijan acá, como, me ahogué, ¿sí? Cuando ellos, acuérdense que respiran a través del agua, entonces tratan de aumentar la frecuencia de captura del agua, antes de que se mueran, uno los ve acelerados, así, con sus opérculos acelerados, moviéndose, ¿ya? Y cuando mueren, mueren así, boquiabiertos. Bueno, estos temas embrionarios, ¿se acuerdan que veíamos que los alevines de salmón del Atlántico es como que necesitaban refugio para poder, no sé, pues, limitar este tema del temor cuando uno los va a ver y etcétera? Bueno, entonces cuando no tienen suficiente refugio, hay rupturas de saco vitelino o puede haber alteraciones en el desarrollo y la absorción de este saco vitelino, y entro entonces como en este tipo de problemas, ¿ya? Problemas embrionarios. Daños mecánicos, generalmente, como les decía, es como cuando tengo problemas operacionales dentro del centro de cultivo, problemas de, no sé, la instalación de las redes, o problemas de densidad, etcétera, en el que, o no sé, por ejemplo, cuando tengo temas climáticos, así que hay grandes oleajes y mi centro se está moviendo así, entonces se deforma la malla, imagínense esto como una gran red, se deforma, y entonces puedo observar este tipo de mortalidades con roce, en que ya definitivamente ya no tengo piel acá, por ejemplo, por exceso de roce, ¿ya? Los deformes, este si se fijan tiene la columna totalmente doblada, así, pum, ¿sí? Porque también ya ustedes han visto otras deformidades, como este tema de las mandíbulas cortas, opérculos cortos, ¿sí? Maduros, lo que les decía, estos peces que tienen ya esta transformación en su mandíbula, ya son salmones maduros y se empiezan a pigmentar de una manera distinta, cambia su morfología y además empiezan a aparecer las gónadas dentro de su
sistema. Se ve acá claramente un gran testículo aquí, ¿cierto? Términos de eliminación, ya esto es como, por ejemplo, lo que les decía, es como los elimino por razones sanitarias porque son desadaptados, nunca van a crecer, entonces los elimino, ¿ya? O los elimino porque estoy tomando muestras para poder saber qué es lo que tengo en el agua, ¿ya? O por razones productivas, por ejemplo, cuando estoy haciendo tratamientos inyectables o graduaciones, porque son peces que se desvían más de un 10% de mi población original, entonces decido eliminarlos como por razones sanitarias y de manejo productivo, ¿ya? Otros, que estas son como muchas otras cosas, muestras, este tema, o sea, como las cosas, blots, esta es una cosa muy extraña en realidad, que es cuando se les distiende el estómago, así, y es por una causa no infecciosa, tienen líquido también en el estómago, y las causas de esto están en disputa, digamos, pero se cree que es porque por los tipos de dieta, por las transformaciones de las dietas, pero aún está en discusión, es una pregunta abierta. Transporte, lo que conversábamos con la compañera recién, ¿sí? Y otros, cuando es como que no es ninguna de las anteriores y medio como que no sabemos o no tenemos tiempo de clasificar la mortalidad, entonces le ponen otros, ya que es una muy mala categoría, uno podría decir, de clasificación de mortalidad. Los desadaptados, estos demasiado flacos, sí, ya lo tienen en su radar, ¿sí? Estos peces flecha que se llaman, largos con cabeza flecha. Los depredadores, ¿sí? Así se ve un ataque de pájaro, en que es como que las garritas de los pájaros como que parten esto cuando son de una especie, o también el piquito puede hacer este tipo de lesión, ¿ya? Y pérdida de escamas, etc. Y así se ven cuando son ataques de lobos, ya que uno se encuentra como con mordidas así, o definitivamente pescados partidos a la mitad, y un lobo se puede comer una jaula entera o hacerle daño a una jaula completa, que son 70.000 pescados en menos de una hora. Así que es muy, muy indeseable que eso ocurra. Y bueno, los sin causa aparente, que como yo les decía, son estos que es como una clasificación provisional. Yo en realidad después debería definir dónde lo pongo, cuando tengo más información. Nos queda re poco como para terminar la clase, ¿ya? Acá en la clasificación secundaria me interesa que lo lean, ¿ya? Que lean cada una de las patologías, vean la signología clínica, vean como lo que debemos observar a nivel de necropsia. ¿Se acuerdan que yo les decía que con el IPN es muy clásico el hígado pálido, este hígado que se ve de este color amarillo, y este intestino acá, este intestino amarillo también, ¿ya? Y podemos ver pseudofeca igual, que es como está el pez con esta como pseudofeca amarilla colgando desde el ano, que tiene que ver como con esta secreción que se forma a nivel intestinal, y este hígado así, de este color amarillento también. Acá hay mucha información sobre los patógenos, pero está súper bien sistematizada, así que yo creo que les va a facilitar mucho el estudio y el poder capturar esta visión de los patógenos de manera general, ¿ya? Para que la próxima clase, en que nos vamos a meter en esto en serio, les sea mucho más fácil internalizarlo en su cabeza, y después cuando tengan que estudiar no partan de cero, ¿ya? Les sea más simple. Bueno, esto es BKD, ya es súper heavy esta enfermedad, y está muy presente en la 12ª región y en la 11ª región. Es uno de los grandes problemas de las regiones del sur, y tampoco, hay que decir, nadie sabe por qué. ¿Por qué es tan relevante en esa zona y no en la zona de ¿cómo se llama?, de Chiloé, por ejemplo, ¿ya? Y también se puede confundir con otras patologías como acumulación de minerales en el riñón. Acá pueden ver un riñón grande, así como voluminoso. ¿Se acuerdan? El riñón era más planito, estaba pegado a la columna. Este sobresale, como globoso, ¿sí?
un vaso lleno de puntitos, así estas lesiones puntiformes blanquecinas, para decirlo en lenguaje anatomopatológico, y lo mismo acá en el riñón, lesiones puntiformes blanquecinas distribuidas a lo largo de todo el riñón, ¿sí? Los puntitos blancos de este parásito del ictioptiriasis, ¿ya? Pero analícenlo así, vean el patógeno, vean las fotos de la signología clínica, entiendan bien cómo podrían ustedes, si están en una observación clínica, diferenciar una patología de otra. Esto se parece mucho, por ejemplo, quizás a lesiones por manejo, ¿sí? Por roce, lo que veíamos con las mallas, o quizás a una mordida de lobo marino, ¿sí? Entonces hay pequeños detalles, estos bordes aquí blanquecinos, que es como que nos dan cuenta de la presencia de un patógeno, que en este caso es flavobacteriosis, ¿ya? No sé por qué, porque las flavobacterias producen una enzima que digiere los tejidos. Entonces veo este tipo de bordes en las lesiones, a diferencia de los otros en roce, que veo una cuestión cuadrada, o en el caso del lobo marino, que es como que veo, ¿cómo se llama?, desprendimientos pero con un tejido íntegro todavía. Y así, bueno, esta foto está buenísima, porque cuando uno mira desde arriba, ve nadando pececitos con aletas rojas, ¿ya? Aletas rojas, que son aletas necróticas de este tipo, ¿sí? Pero que desde arriba se ven así, como peces con aletas rojas. Ok, bueno, eso, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda respecto a algo del manual, escríbanme, ¿ya? Incluso yo el viernes en la mañana, tipo 11, podría reunirme con ustedes si es que les interesa, como para que lo analicemos más en detalle, no lo sé, ¿ya? Pero si no, me van preguntando las cosas que les llaman la atención y todo. Mira, esto también es súper clásico, ya es una micosis muy, muy tradicional, ya que como les decía, acá en Chile tenemos problemas con un hongo específico que se llama saprolegnia, en el que hay variadas especies. Saprolegnia parasítica es la más prevalente, ¿ya? Y produce este tipo de cuadros en agua dulce, ya que son como nubes, uno podría decir, ¿no? Ve como algodones envolviendo a los peces, incluso se parecen ovejas a veces, como llenos de estas cosas así, que son las hifas de los hongos, que los envuelven así. Y es muy, muy, muy característico. De hecho, acá podrían haber puesto uno de esos pescados oveja, que son muy, muy característicos de esta patología, ¿ya? Bueno, y así sucesivamente, tenemos muchos cuadros clínicos, hay muy buenas fotos acá y está muy bien explicado. Analícenlo y mírenlo con ánimo de ser capaces de diferenciar entre una y otra, ¿ya? Porque son bastante parecidos. No sé, esto no sé si sea muy distinto a lo que vamos a ver después con rickettsia, o incluso a lo que se puede ver con una flavobacteriosis, ¿ya? Entonces hay diferencias de contexto, el vibrio ocurre más en agua de mar, por ejemplo, etc. ¿Ya? La rickettsia, miren, se fijan, son como bien parecidos, pero acá la diferencia es que tengo más hemorragias petequiales a nivel abdominal, versus este otro en el que eso no se ve solo la lesión, no hay, ¿ya? Entonces traten de analizarlo así para que queden más como expertos observadores de lesiones clínicas de peces. Eso les quería contar, ¿ya? Entonces, véanlo, léanlo, y la próxima clase, la idea es que yo pueda contarles toda esta historia más en profundidad de los patógenos, etcétera, en una producción de agua dulce, piscicultura, con todas las particularidades que eso tiene, volviendo al tema de la acuicultura del salmón, ¿ya? Eso, chicos, les quería contar hoy. Entonces, que tengan una buena semana. Yo les pido disculpas, he estado así realmente como a 1800 kilómetros por hora, entonces no había tenido tiempo de ponerles sus notas,
Pero esta semana sí o sí me comprometo al viernes ya tenerlas arriba del sistema, ¿ya? Les pido disculpas por eso. Y eso, pues, ¿tienen alguna duda, consulta antes de cerrar? No, ninguna. Ya pues, entonces si no tienen ninguna duda o consulta, que tengan buena semana, ya por lo que pude ver, las pruebas están buenísimas. El, más del 75% de los puntajes están en los 220 puntos y la prueba tenía 230 puntos. Así que en general a casi todo el curso le fue súper bien. Y respecto a los trabajos, también los estuve viendo y están súper buenos. O sea, capturaron bien el concepto, lo que es un indicador, y se nota que se metieron en el reporte también. Profe, ¿me escucha? Sí, 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 perfecto. Le estaba hablando, pero no me escuchaba, parece. No, no te escuchaba. Oiga, lo que pasa es que yo, bueno, yo hice el trabajo, pero he tenido problemas para asistir a su clase. Recién puedo decir que esta es como la primera clase que estoy ya. Yo falté a su cátedra. Ah, faltaste a la prueba, ya, ya. ¿Cómo va a ser el tema ese para retomar, hacerla? ¿Va a ser fin de mes? ¿Se va a esperar a fin del semestre como sistema? Mira, el año pasado lo que hicimos fue que yo les tenía que hacer una prueba nueva, ¿ya? Y ponernos de acuerdo en el fondo contigo para ver fecha de tomarla. Sin que te afecte a ti con tus otras pruebas, pues, porque no es la idea como sobrecargar el calendario ni imponerte una fecha. Entonces, hagamos lo siguiente, escríbeme un correo, ¿ya? Y proponme una fecha que para ti sea cómoda, que caiga dentro hoy estamos a 20, que caiga a más tardar dentro de la primera semana de mayo, o sea, desde la próxima semana hasta el viernes 7 de mayo, ¿sí? Ya. ¿Y va a entrar el contenido de la primera? Claro, claro, claro. Entonces ahí entra lo mismo que con tus compañeros, clase 1, 2, 3 y 4. Ya, profe. ¿Sí? Solo que Vale. te tengo que hacer una prueba nueva. Ya, pues. ¿Ya? No te Ya. olvides de mandarme el mail, ¿ya? Entonces Sí. para que nos pongamos de acuerdo cuándo tomarla. Ya, profe. Vale. Vale. Gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Chicos y chicas? ¿Mayoría chicas? No, profe, nada. Ya. Ya pues, entonces que tengan buena semana y cualquier duda, cualquier problema, no duden en escribirme por correo, ¿ya? Eso, que les vaya muy bien. Chao, Profe. chao. Sí, dime. Ay, no sabía si me escuchaba. Sí, Yo te tengo escucho. comentarle algo, pero como en privado. Ah, ya, ya, pues entonces me quedo y esperemos que los demás se vayan a sus actividades. Ya, profe. Ya, ya, vale. Chao, chicos. Hoy, Chao, profe. chao, chao. Todavía no. ¿Ah? Ah, perdón. Parece que ahí se fueron todos, ¿no? No sé, yo tengo varios ya conectados todavía, pero Ah, bueno, le comento, profe, si ya quedan, no creo que esté. ya dale, cuéntame nomás, sí. Lo que pasa es que la semana que había que entregar el trabajo, yo no lo entregué, ¿Ya? porque justo mi hijo se enfermó, yo tengo un bebé de 10 meses. Ujú. Y lo tuvimos que llevar a la urgencia, le hicieron el PCR y todo, entonces él estuvo con fiebre como 3 días. Al final salió negativo Ya, a COVID. Pero obviamente no tuve cabeza para hacer el informe. vale. Yo Mira, asumí que como yo no lo hice, obvio que tengo un 1, pues.
Pero quería hablar con usted a ver si se puede hacer algo, no sé. Sí, mira, dos cosas. Lo primero, que cuando les pasen estas cosas, ¿ya? Es súper importante que me lo dejen por escrito, ¿ya? Porque yo necesito también respaldos como para justificar el tomar medidas especiales con los alumnos, ¿ya? A mí me carga poner uno, no, porque no sé, pues somos grandes ya todos, entonces no creo que amerite, ¿ya? Entonces, en este caso, te voy a pedir que me mandes un correo en el que me indiques esto mismo que me estás diciendo de manera verbal. ¿Ya? ¿Ya? No es necesario que me mandes ni respaldo, ni de los exámenes, ni nada, solo con el correo a mí me basta. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que yo te voy a dar un trabajo especial que va a consistir en analizar un paper. Ya, profe. ¿Ya? Que va a consistir en hacer este análisis del paper, ¿ya? Ahora, lamentablemente, sí tengo que hacer algún tipo de sanción, no porque no me hayas entregado el trabajo ni nada, sino que porque me estás avisando a posteriori, ¿ya? Como lección, esto siempre hay que hacerlo o inmediatamente después de que te pasa o idealmente antes, ¿ya? Como no, en este caso no te podías anticipar, pucha, apenas resolviste haber mandado el correo, ¿ya? Entonces vas a partir con una nota máxima de un 5,5, Ya, profe. ¿ya? Eso, pero sí, o sea, considérenlo siempre, es como yo siempre estoy súper abierta a escuchar sus problemas y a buscar soluciones, estamos en una condición súper particular, ¿ya? Así que si te vuelve a pasar algo, escríbeme antes y vemos cómo resolvemos la situación. Ya, profe, sí, es que la verdad ni siquiera se me ocurrió hablar y después dije, ya, filo, tendré uno nomás. No, para nada. O sea, es como en situaciones normales yo en general no pongo uno, a no ser que sea así, ya que es como que no están ni ahí, así que es como que nunca Bien vienen, ganado. nunca escriben, nunca dicen nada, ahí sí, pero si es que los veo que participan de las clases y que están interesados y me mandan mails para explicarme lo que les pasa, siempre vamos a buscar una alternativa para solucionar. Ya, profe. ¿Ya? Ya pues, eso, pucha, que tengan buena semana y cualquier cosa me escriben, ¿vale? Ya, profe, le mando el correíto entonces. Eso. Igual que tu compañero, mira, idealmente no pasarnos en tu caso, como es más bien una revisión y etcétera, te voy a dar plazo de entrega del trabajo a más tardar el viernes 14 de mayo, ¿vale? Ya, profe. ¿Ya? Entonces yo me comprometo a más tardar la semana del 27 de abril, ¿ya? Enviarte el paper y Ya, la profe. pauta de análisis. Vale. Ujú. Y ahí yo Eso, le envío el trabajo. eso, genial. Ya pues, listo, que estés muy bien. Gracias, Ah, profe, chao. chao, adiós a todos.